continuar con la sesión 2 del módulo 2 del curso de Sistemas de Gestión Ambiental e Interpretación de los Requisitos de la norma ISO 14001. Mi nombre es Elizabeth Cortés Fuster y vamos a continuar un poco con el desarrollo de algunas definiciones importantes que tenemos que conocer antes de ingresar a la interpretación de la norma ISO 14001 en su versión 2015. La primera terminología que vamos a revisar es un poco de qué habla la norma, porque en esta norma 14001 ya ingresa el concepto de requisitos legales y otros requisitos normativos. Entonces vamos a hablar de que esta es una nueva terminología que hace referencia pues a las obligaciones que tiene la organización y debe cumplirse dentro del marco normativo dentro de la organización. La organización determina lo que tiene que cumplir y lo que elige cumplir. ¿A qué nos referimos con lo que tiene que cumplir? Con lo que tiene que cumplir hablamos de requisitos mandatorios, requisitos legales, normativos, regionales, municipales y cualquier otro que tenga influencia en nuestra organización, de acuerdo al tipo, al rubro en el que estamos desarrollándonos, de acuerdo a los aspectos ambientales significativos que hemos identificado dentro de nuestra organización, de acuerdo a las características del lugar donde estamos establecidos, de acuerdo a algunas normativas municipales que podamos tener si es que estamos en un lugar que tenga pues normativa respecto al tema medioambiental. Podríamos hablar también en este punto de algún requisito ya pues legales o normados o gubernamentales, ¿no? Estamos hablando de estos. Y algunos que yo elija cumplir, como por ejemplo, si la normativa me dice que yo tengo que tener límites máximos permisibles, máximos de 80 ppm, por ejemplo, y yo dentro de mi organización establezco que quiero medirlo a 70, que va a ser ese mi tope máximo o mi límite máximo, será algo o algún requisito normativo voluntario que yo decido cumplir. O por ejemplo, hemos identificado dentro de toda nuestra matriz que no tenemos aspectos ambientales significativos respecto al uso de un recurso, por ejemplo, pero a pesar de ello yo quiero establecer algún control dentro de mi organización y será pues cumplimiento de algún requisito voluntario, más no legal o asociado a un requisito legal. Por ejemplo, hay algunas organizaciones en las que tú vas, o algunas oficinas, o algunos supermercados, o centros comerciales, que utilizan, por ejemplo, los caños, estos ahorradores. Y eso es un buen ejemplo para el tema voluntario, porque muchas veces, imagínense en un supermercado, podría ser en un supermercado que sí se utiliza una buena cantidad de agua, pero por ejemplo en un centro comercial. En un centro comercial la cantidad de agua que se utilice no va a ser significativa, lo más probable, porque pues no utilizan diariamente o dentro de todo el proceso de servicios agua para regar o para además más que para los servicios en el patio de comidas y quizás para regar algunos jardines. Entonces va a ser mínima respecto a otros aspectos ambientales que puedan tener, como por ejemplo la segregación de residuos sólidos. Entonces este control que ellos colocan dentro de su proceso de servicios va a ser algo voluntario, un requisito voluntario que ellos deciden cumplir para poder pues asegurar de que su proceso sea el más idóneo, sea amigable con el medio ambiente. Otro requisito legal u otros requisitos legales que podemos manejar dentro de es una vez adoptados los requisitos, la organización está obligada a cumplirlos. Es importante que nosotros, si los hemos identificado, y vamos a conocer acá una herramienta para poder establecer o captar todos los requisitos y ordenarlos para su cumplimiento dentro de la organización, hablamos de una matriz de requisitos legales. La matriz de requisitos legales nos va a permitir pues recopilar todos los requisitos que yo necesito cumplir. Y en esta misma matriz vamos a poder llevar la evidencia del cumplimiento, el seguimiento y todo lo demás. Entonces, dentro de esa matriz, si hemos dicho que lo vamos a cumplir y nos hemos comprometido y quizás por ahí en algún procedimiento también lo dice, la organización no puede echarse para atrás, entonces tenemos que cumplirlo sí o sí, porque es un requisito legal o es un requisito que yo, sin tener que cumplirlo obligatoriamente, he asumido, he adoptado que tengo que cumplirlo.
Entonces es importante pues tenemos que cumplir cada uno de los requisitos que hemos identificado o hemos adoptado dentro de la organización. Y finalmente también tenemos que evaluar su cumplimiento. O sea, no es que, por ejemplo, yo identifiqué y se quedó en la identificación en la matriz de requisitos legales, sino luego de la identificación de este requisito legal, lo que tengo que hacer es cumplirlo y tenemos que dar evidencia del cumplimiento de este requisito legal. Por ejemplo, si una organización, como les decía, del centro comercial, tiene mucha segregación de residuos sólidos, nosotros tenemos ya una normativa para residuos sólidos en el Perú, y esta nos dice pues que tenemos que hacer una correcta segregación de residuos sólidos. Entonces ellos han establecido dentro de su matriz de requisitos legales el tratamiento de residuos sólidos. Y en base a ese tratamiento de residuos sólidos, lo que van a hacer dentro de la organización es establecer todo un plan para el tratamiento de residuos sólidos. Entonces van a establecer residuos, van a trabajar con un cumplimiento. Colocarán pues tachos de colores para poder hacer una segregación correcta, van a tener que utilizar una empresa que recoja estos residuos sólidos y esté pues certificada dentro de. Entonces es importante que nosotros trabajemos con las normativas legales vigentes, y estas normativas legales vigentes no solamente tienen que ser identificadas dentro de la organización, sino tienen que darse un cumplimiento, y este cumplimiento va a tener una evaluación. Y esta evaluación periódica ustedes la podrán hacer pues en las auditorías que planteen dentro de su programa de auditorías anuales dentro de la organización, para poder asegurar que el plan que ustedes han implementado dentro de su organización se esté cumpliendo, o si este es un control de cumplimiento de la matriz de requisitos legales o la matriz de aspectos de impactos ambientales, se esté cumpliendo. Determinar los factores claves y los requisitos que puedan tener efectos beneficiosos o adversos, y priorizar la manera de asegurar que el sistema de gestión ambiental pueda alcanzar sus resultados decididos. Entonces es importante que con estos requisitos legales ustedes puedan asegurar que la organización cumpla o alcance los requisitos que se ha establecido, o asegurar que los resultados que la organización se ha establecido. Adicional, prevenir o reducir los efectos indeseados. Cualquier efecto indeseado que tengamos dentro de la organización se puede reducir o prevenir con este tratamiento de los requisitos legales. Y también lograr la mejora continua dentro de mi sistema de gestión, porque estoy pues implementando acciones respecto a algún requisito legal que hayamos identificado dentro de nuestra matriz. Adicional, nos habla de los riesgos y oportunidades que deben ser considerados, incluyendo, en primer lugar, también aspectos ambientales significativos, obligaciones a cumplir y otras cuestiones prioritarias de la organización. Los requisitos legales tienen que ir muy de la mano con los riesgos y oportunidades que he identificado dentro de una organización. Si yo he identificado, por ejemplo, un riesgo, y el riesgo es que tengamos emisiones al medio ambiente, tengo que asegurar con algún requisito legal y normativo que esto se cumpla dentro de la ley. O sea, no puedo pues botar emisiones al medio ambiente o contaminar el medio ambiente con emisiones y estos no ser controlados respecto a una ley que va de la mano con esta. Priorizar las cuestiones que afectan los resultados planeados. Mejora de la performance ambiental, buscar que mejoremos todo el performance de la organización respecto al medio ambiente. Cumplir con los requisitos legales y cualquier otro requisito normativo, como les dije, de regulación municipal o gubernamental, ya sean dentro de la zona de influencia que yo tengo o donde esté ubicada mi organización. El logro de objetivos ambientales, buscar que los logros de objetivos ambientales también estén enfocados o estén de la mano con los requisitos legales, y más aquellos adicionales que la organización haya elegido cumplir y tiene que cumplirlas porque ya las eligió, ya las identificó dentro de su matriz, por lo tanto tiene que tener evidencia de cumplimiento, así hayan sido requisitos legales voluntarios que haya decidido cumplir la organización. ¿Qué más? Planear acciones para mitigar los riesgos y apalancar las oportunidades. ¿Qué significa ello? Buscar que pues, los riesgos se minimicen al máximo y buscar empoderar o potenciar todas las oportunidades. Como por ejemplo, objetivos ambientales, controles operacionales que tengamos dentro de la organización, una preparación de respuestas ante emergencias, lo vamos a ver en el 8.2,
y mediciones y monitoreos, que vamos a hablar de esto en el 9.1, y luego cualquier otro pues que esté asociado a este punto. Y toda esta información de la que hemos venido hablando de los requisitos legales y otros requisitos normativos debe establecerse en este ejemplo que tenemos adelante, que es un modelo de una matriz de requisitos legales. Para esta matriz de requisitos legales, en la primera columna vamos a identificar si es una normativa legal para todos o es una específica de acuerdo al rubro, ya sea por las características de el lugar donde estemos ubicados. Entonces vamos a ver si es general o es específica para el tipo de negocio que yo tengo. La siguiente columna nos habla de una norma especial, una norma específica a la que hace referencia a lo que yo quiero evidenciar. En la siguiente columna nos habla el año de emisión o la fecha de emisión de este documento legal. En la siguiente parte habla del artículo específico de donde yo voy a extraer de esta ley o esta norma, voy a extraer el artículo específico, la información que yo quiero y tengo que cumplirla. En la siguiente hacemos un copy and paste de información específica, exacta de lo que dice la norma. Luego de ello, lo que decíamos, ¿no? Vamos a hablar de una evidencia de cumplimiento. Entonces, nosotros si hablamos de las emergencias, del plan de emergencias dentro de la ley, pues la evidencia de cumplimiento será el plan de emergencias o contingencias dentro de la organización. Luego de ello, plantearemos un responsable de este cumplimiento de la evidencia, este seguimiento de la evidencia, y en el siguiente punto, si es que está cumplido o no a la fecha. Si hay cumplimiento o no, si no hay cumplimiento, pues tenemos que cumplirlo y para cuándo, ¿no? Colocar la fecha de cumplimiento. Pero si está cumpliéndose, lo único que tenemos que hacer es hacerle seguimiento continuo para ver que este cumplimiento sea efectivo y esté de la mano con lo que dice la ley. Otro concepto importante que tenemos que conocer en esta etapa es qué significa información documentada. La información documentada es el término información, en primer lugar, habla de documentos. La información documentada, ahora en esta nueva versión de la norma, ha reemplazado dos términos importantes. A lo que antes decíamos documentos, hacíamos evidencia a documentos que eran procedimientos, planes, manuales, instructivos, etc., que eran documentos redactados por la organización, y a lo que antes eran registros, y registros lo que decíamos era pues formatos llenados o información llenada en un tipo de formato que la organización tenga establecido. Para el caso de los documentos, la norma indica que ahora, bajo esta norma normativa, cuando te hable de la organización se debe mantener información documentada, vamos a hablar pues de información documentada que debe mantenerse, que es todo lo que antes hablábamos de documentos. Y cuando hablamos de conservar información documentada, hablamos de guardar todos los registros que se generen dentro del sistema de gestión ambiental. Entonces vamos a tener que en primer lugar se debe mantener información documentada. Todos los documentos, procedimientos, manuales se deben mantener como información documentada dentro de la organización. Por lo tanto, estas pueden estar en cualquier medio físico de soporte, cualquier medio de soporte, que puede ser un medio físico, como son los documentos, o puede ser un medio digital, en una laptop o en una computadora, o pueden ser contenidos en la red, que pueden usar un SharePoint, pueden usar una intranet dentro de la organización para compartir información. Y pueden ser otro medio de soporte, también son las personas, que ese medio de soporte usualmente las organizaciones tratan de no utilizarlo, porque si es que la persona se va de la organización, el know-how de la información se puede perder. Y hablamos también de se debe conservar información documentada. Cuando hablamos de se debe conservar información documentada, hablamos que la información debe conservarse y hablamos de los registros que deben conservarse. Por ejemplo, de las mediciones o monitoreos que se han realizado, de las auditorías que deben realizarse, de los controles de aguas, por ejemplo, que han realizado cuando se tiene que controlar el agua dentro de la organización, o hay fluentes que nosotros vertemos ya sea a un conducto de agua doméstica, al mar, a los ríos, no lo sé.
tenemos que hacer un control para asegurar de que esta agua pues vaya en buenas condiciones. Por lo tanto, hay que registrar este control. Entonces, eso se convierte en un registro. Ciclo PHBA. ¿Qué significa el ciclo PHBA dentro de la normativa ISO 14001? La normativa ISO 14001 se basa en un ciclo PHBA. Un ciclo planear, hacer, verificar, actuar, que es lo que significa las siglas del ciclo PHBA. Pero ¿qué vamos a ver en el planificar? La etapa de planificación dentro del ciclo PHBA para la ISO 14001 nos habla de que se debe establecer los procesos y los objetivos necesarios para conseguir resultados de acuerdo a la política ambiental de la organización. ¿Qué significa esto? Que debemos planear todo lo que vamos a ejecutar dentro de la organización. Planear desde los objetivos, a establecer una política. Debemos hacer toda una planificación para que todos los riesgos, oportunidades, todos los aspectos de impactos ambientales tengan un tratamiento adecuado y veamos cuáles van a ser los recursos que yo también como organización voy a requerir para poder asegurar que esto se cumpla. Ahora hablamos de un hacer. En un hacer hablamos de llevar a cabo los procesos, o sea, ejecutar todo lo que en la etapa anterior hemos planificado. Si yo he dicho que te voy a tener que implementar 4 objetivos, voy a ejecutar esos 4 objetivos dentro de mi proceso. He establecido cuáles van a ser las secuencias de mis procesos productivos. También es importante pues que en esta etapa asegure que eso se cumpla. Entonces es importante llevar a cabo todos los procesos necesarios para ejecutar las actividades. En un verificar. ¿Qué significa el paso verificar? Que lo vamos a ver en el capítulo 9 de la norma. Se desarrolla el seguimiento y la medición de los procesos en relación a la política ambiental y a los objetivos y a las metas y los requisitos que nosotros tengamos dentro de la organización. Entonces se le va a llevar a cabo un seguimiento de mis objetivos, de todos mis controles que yo he establecido como organización, para mis aspectos ambientales significativos, mis metas que me había planteado. Es importante acá revisarlos y asegurar el cumplimiento de cada uno de ellos. Y en la última etapa, el actuar. En el actuar lo que vamos a realizar es tomar acciones para asegurar la mejora continua del sistema de gestión ambiental. Entonces, por mejora continua, todas las oportunidades que vayamos a identificar de mejora dentro de mi sistema de gestión ambiental. Estas pueden darse, por ejemplo, como resultados de una revisión por alta dirección, en una auditoría, y estas finalmente se le va a dar tratamiento en un tratamiento de acciones correctivas. Y este tratamiento de acciones correctivas usualmente te pide pues, que hagas un análisis de causa raíz y plantees oportunidades de mejora respecto al análisis que has realizado como organización, respecto al análisis de la causa raíz del problema o de lo que ha sucedido para el incumplimiento de algún punto dentro de tu proceso o dentro de tu organización. Entonces es importante que las oportunidades de mejora pues estén identificadas correctamente y tengan un tratamiento adecuado para asegurar que el sistema continuamente está mejorando o es cíclico y continuamente está cambiando, pero está cambiando para asegurar que todas las mejoras que se están solicitando dentro del sistema se cumplan. Entonces vamos a pasar a ver el siguiente diagrama para poder un poco entender lo que hemos visto textualmente, ¿no? En primer lugar, tenemos que para el análisis del ciclo PHBA es importante que dentro de nuestro sistema, dentro de la etapa, para entrar a la etapa de planificación, nosotros tengamos ya establecido cuál es el contexto de la organización. Y entiéndase por el contexto de la organización a las cuestiones internas y externas de la organización y a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, que son las que alimentan a nuestro sistema para poder plantear un sistema de gestión ambiental. Entonces, luego de obtener eso ya planteado dentro de la organización, estos van a alimentar a mi sistema de gestión y se va a establecer el contexto donde yo voy, el alcance de mi sistema de gestión ambiental. El sistema de gestión ambiental pues va a tener que estar englobando todo mis planear, hacer, verificar, actuar o mi ciclo PHBA. Con ello yo aseguro que en la etapa de planificación vamos a planificar con todo el contexto de la organización. Luego de la etapa del planificar vamos a pasar a una etapa secundaria,
o segunda etapa, que es el apoyo y la operación, que es el hacer. Luego del hacer voy a pasar a una evaluación del desempeño. Vamos a hablar ahí del capítulo 9 de la norma, que es el verificar, y el actuar como capítulo 10, vamos a buscar la mejora. Pero si se dan cuenta, dentro de esos cuatro etapas está siempre en el medio el liderazgo. Siempre es importante que la alta dirección o el liderazgo de la alta dirección esté en la mano de todos los procesos para poderse llevar a cabo correctamente. Y finalmente de este PHBA tendremos como resultados algunos resultados previstos del sistema de gestión. ¿Qué significa ello? Que vamos a tener todo lo que hemos planeado para nuestro sistema de gestión. Tenemos que tener, tiene que ser consecuente con la planificación que hemos realizado en el capítulo 6 para asegurar que el sistema de gestión sea correcto y esté bien implementado. Ahora vamos a hablar de qué es el anexo SL. ¿Qué es el anexo SL o qué significa el anexo SL? El anexo SL es un anexo o una estructura de alto nivel que nos permite proporcionar una estructura denominada de alto nivel para los sistemas de gestión ISO en general, no solamente para esta norma, sino para todos los sistemas ISO. Esta nace en el 2012 con la necesidad de que las organizaciones, o la ISO establezca una estructura formal para todas las normativas ISO que sean implementadas o que cambien o que nazcan después de esa fecha. Entonces sustituye un poco a lo que antes se hacía, ¿no? Con cada una de las normas, y cada una tenía diferentes capítulos, diferentes partes. Entonces ahora no se ha establecido una regla básicamente para todas. Y se trabaja pues en la guía 83 de la ISO. ¿Para qué sirve? Sirve para permitir sincronizar las diferentes normas ISO. Permite que yo pueda leer la 9001, la 14001 y la 45001 con una misma estructura. Sirve para adoptar un lenguaje común para facilitar la integración de los sistemas de gestión. O sea, vamos a buscar que lo mismo que dice de información, por ejemplo, documentada en la ISO 9001, lo mismo te va a decir en la 14001 y lo mismo te va a decir en la 45001. El término es el mismo, por ejemplo, para partes interesadas, contexto de la organización, cuestiones externas e internas. Entonces va a decirte lo mismo siempre respecto a cada uno de sus conceptos. Y llevar implícita la eliminación de la duplicidad de documentos. Entonces es importante pues que en esta norma aseguremos que no haya duplicidad de documentos. ¿A qué nos referimos? Que por ejemplo no estemos mezclando un capítulo con el otro, entonces no va a haber duplicidad, lo que va a hacer es complementar la documentación o la información que en la planificación se ha llevado a cabo, que en el hacer está, en el actuar está. Entonces es importante ir continuar con el ciclo para poder cerrarlo. La estructura de alto nivel o anexo SL tiene 10 capítulos. Ustedes ya lo conocen esto por la ISO 9001, pero en la 14001 también igual se siguen manteniendo los 10 capítulos, recordando que tiene una introducción y los 3 primeros capítulos, alcance, referencias normativas y términos y definiciones, son capítulos introductorios en la norma. Los requisitos recién se establecen desde el capítulo 4 en adelante, por lo tanto, antes a esto no podemos decir que hay requisitos. Se empiezan a cumplir requisitos o obligaciones dentro de la norma, cumplimiento dentro de la norma, a partir del capítulo 4 o la cláusula 4 en adelante. ¿Qué es la ISO 14001? La ISO 14001 es una norma que determina pues, los requisitos que se debe cumplir dentro del sistema de gestión ambiental. La ISO 14001 es una norma internacional, común para todos los países. No es que en Perú dice algo diferente y me voy a Chile y dice algo diferente y me voy a Europa y dice algo diferente. Entonces, dice lo mismo en todos los continentes, en todos los países que están dispuestos a cumplir con esta normativa. Pero lo que sí es el tema de referencia legal va a cambiar. Ahora lo vamos a ver cómo y cómo se introduce este concepto de normativa o referencia legal. Es para todos los sectores, todas las actividades, todos los tamaños de organización, ya sean organizaciones de servicio, de productivas o de servicio, y la norma fue creada pues, por la ISO en la Oficina Internacional de Normalización. ¿Cuál es el objetivo de la norma ISO? El objetivo de la norma ISO 14001 de este sistema es mejorar el comportamiento ambiental, buscar que mejoremos el comportamiento ambiental, prevenir la contaminación ambiental y cumplir con todos los requisitos legales y normativos que tengan influencia respecto al tipo de
organización o al tipo de negocio o al tipo de productos y servicios que yo estoy ofreciendo al mercado. La norma como tal ha tenido una evolución. La norma ha ido cambiando. Esta normativa no tiene mucho tiempo atrás, ¿no? Nació en el año de 1996 y se ha establecido como norma de publicación, la del 1996, la primera que se publicó. Luego de esta norma tenemos la del año 2004, que es la primera revisión que ha tenido la norma, ¿no? Ha tenido una primera revisión, no de fondo, sino más de forma, y ha cambiado un poco. Y luego, esta que sí ha sido una revisión profunda y ha aceptado o ha trabajado ya ahora con el nuevo anexo, el SL, hablamos de una 14.001-2015. Entonces es una nueva normativa respecto a estos cambios que ha tenido la norma. Vamos a ver en esta diapositiva ahora cómo ha cambiado, cómo ha cambiado básicamente la norma, ¿no? De la ISO 14001 en su versión 2004, cómo ha cambiado a esta norma ISO 9001 en su versión 2015. Entonces hablamos de las diferencias que hay entre una versión y la otra. Entonces vamos a ver ahora la versión 2004. Nos dice que hay 4 capítulos que tiene esta versión, pero de los cuales solamente hablamos de requisitos en una cláusula, en un capítulo. El capítulo 4 hablaba solamente de cláusulas o requisitos normativos y dentro de esta se desglosaba toda la información de los requisitos normativos para la ISO 14001. A diferencia de la de ahora, pues a partir del capítulo 4 en adelante, o sea, estamos hablando de 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, los 7 capítulos de la norma son requisitos normativos. ¿A qué nos referimos con un requisito? Lo vamos a ver también en el capítulo más adelante. Son lo que yo tengo que cumplir, o son los debe que hay dentro de la norma y que como organización nosotros debemos de cumplir o implementarlo dentro de nuestro sistema de gestión ambiental. Entonces, y lo que se ha mantenido sí pues es el 1, 2 y 3, que son capítulos como que introducciones a la norma, y pues lo único que ha hecho es cambiar un poquito en forma y dice alcance, referencias normativas y terminología y definiciones. Entonces, pero lo demás se ha mantenido, pero al mantenerse ha habido algunos cambios también que han traído el mismo anexo SL, y es por eso que la estructura de la 14001 en su versión 2015 es muy similar a la de la ISO 9001, no cambia. Lo que cambia quizás es internamente alguna de las cláusulas, pero si se dan cuenta, los títulos de las cláusulas se mantienen de la misma forma que el de la 9001. Vamos a hablar ahora un poquitito de las familias de la ISO 14001. La 14001 como tal tiene una familia de normas. La pregunta es, Elizabeth, ¿todas son certificables? No todas son certificables. La única de la familia 14001 certificable es la ISO 14001. Esa es la norma certificable. Entonces, hablamos de esta norma certificable y hablamos de que la ISO tiene una normativa, una serie ISO de la 14040, que es la que habla del desempeño ambiental de los productos. Tenemos una 14062, que nos habla de la mejora del desempeño ambiental de los productos, de cómo van a ir desempeñando medioambientalmente, ya no productivamente, como lo hablábamos en calidad, sino en este caso ya medioambientalmente. ISO 14020, que nos habla de la información acerca de los aspectos ambientales de los productos. Esta norma o esta serie de normas, esta 14020, les podría servir para poder establecer los aspectos ambientales de los productos que ustedes tengan dentro de sus organizaciones. Recordemos que la familia de las normas ISO nos van a dar soporte, nos van a ayudar a implementar el sistema de gestión ambiental, que es el principal, que es la 14001. La 14063 nos ayuda con la comunicación sobre el desempeño ambiental. En la ISO 14030 vemos la descripción del desempeño ambiental de las organizaciones, y en una 19011, como lo hablábamos también en la 9001, es la 19011 que actualmente tiene su versión 2018, hablamos de la información acerca del desempeño del sistema de gestión ambiental y hablamos de las auditorías. Dentro de esta hablamos de auditorías de sistemas de gestión ambiental. Nos van a ayudar para hacer auditorías internas. La 17025 es la que nos ayuda a hacer auditorías de tercera parte, auditorías externas. ¿Cuáles son en general los beneficios que tiene la norma ISO 14001? La familia de la norma ISO 14001 brinda a las organizaciones herramientas
de gestión para controlar los aspectos ambientales y darle un tratamiento pues a los aspectos ambientales significativos para mejorar pues el desempeño ambiental. Y en su conjunto estas herramientas pueden brindar pues algún beneficio significativo, ya sea económico, y pueden influir en diferentes aspectos dentro de la organización, como por ejemplo la reducción de costos, que asegura un uso más eficiente de las materias primas y ayuda a reducir pues algunos costos en producción también, porque por ejemplo podríamos reemplazar un producto por otro, como les comentaba, por ejemplo en la industria de gasificado, de gaseosas y productos envasados. Por ejemplo, hay empresas que están optando por reducir la cantidad de PETs y ya no utilizar tanto cantidad de PETs en la fabricación de las botellas que contienen el líquido. Gestión del cumplimiento de la legislación, pues te va a ayudar a reducir cualquier esfuerzo que tú tienes que ponerle para el cumplimiento de la legislación o normativa legal vigente. Entonces lo que va a hacer pues, es asegurarte que tú no tengas multas también y cumplas con la legislación legal vigente. Reducir la duplicidad de esfuerzos va a asegurarte pues que el sistema permita que se integren todos los requisitos normativos de gestión y asegurar pues que el negocio ayude a reducir la duplicación de esfuerzos para reducción de costos dentro de la organización respecto al cumplimiento normativo y respecto a la implementación del sistema de gestión. Gestionar su reputación. Le ayuda a reducir que los riesgos asociados a cualquier coste o daño a su reputación asociados a sanciones, pues definitivamente no se den, y la imagen que ustedes tienen públicamente sea una imagen de una organización que cumple con el tema legal y normativo y cumple con todo lo que solicita la ley y está asegurando que la organización conviva adecuadamente tanto con sus clientes y con todas las partes interesadas relacionadas dentro de su sistema de gestión ambiental. Y ser el proveedor elegido y aumentar la ventaja competitiva, que es lo principal, ¿no? Finalmente, muchas de las organizaciones han optado por implementar sistemas de gestión ambiental para asegurar pues, que mi empresa sea mucho más competitiva ante, por ejemplo, licitaciones, ante alguna competencia que yo tenga que tener con otras empresas, y asegurar pues, que mi organización sea siendo respetuosa con el medio ambiente y con el cuidado del medio ambiente, asegure pues que la licitación sea ganada por esta organización y no por una competencia que quizás no tiene un sistema de gestión implementado. Y facilidad pues para la integración de las normas. También es importante pues que hablamos de, si es que tú tienes ya implementado una norma 9001, va a tener mucha facilidad en implementar la 14001, ya que gracias al anexo SL estas normas pues hablan o tienen una mayor facilidad de entenderse una con la otra, poder integrar documentos también para poder ya no hacer demasiados sistemas o hacer sistemas diferentes, ¿no? Trabajar con sistemas integrados de gestión es lo que te permite o te facilita trabajar con un solo sistema que tenga 3 normativas como respaldo. Y eso es todo, con esto hemos terminado la sesión 2 y ya con esto vamos a empezar ya a darnos una introducción mucho más amplia o un amplio conocimiento de cualquier definición que vayamos a ir revisando más adelante.